A usted muchas gracias por su atención y por su sintonía todo el día a TN23. Todo el día le tenemos noticias y programas de contenido como este que iniciamos en este momento. El rostro de la noticia, temas importantes para la sociedad guatemalteca son tratados aquí por expertos en cada una de las temáticas. En este caso hablaremos sobre la niñez guatemalteca. Sus derechos son vulnerados constantemente. Hablaremos también sobre cómo muchos de ellos son captados por las pandillas. Y es que un informe ha sido realizado por entidades de prestigio internacional dedicadas al tema niñez. Y vamos a conocer algunos de los resultados de este informe. Precisamente el informe Niñez, Violencia y Crimen Organizado. Está con nosotros para presentarlo la licenciada Débora Cobar, quien es directora de Plan Internacional de Guatemala. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad que nos dan de hablar con todos ustedes. A usted muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y para que empiece, para ponernos en contexto, las entidades que realizaron este estudio, ¿cuáles son? Muy bien, gracias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una investigación y presentará un informe el día de mañana por la mañana con expertos a través de la relatora especial de la Comisión especialista en niñez. Esta investigación se pudo realizar gracias al apoyo de Plan Internacional y es una investigación que se realizó en Latinoamérica y el Caribe sobre la situación de niñez, violencia y crimen organizado, cómo los niños y las niñas han sido captados por el crimen organizado, tanto en todo lo relacionado con drogadicción y también en el tema de las pandillas. ¿Cuál es la metodología utilizada y en cuánto tiempo lo realizaron? Bueno, la verdad que es un estudio bastante profundo. Se hizo con grupos focales, con niños y niñas de los países de la región. Y sí llevó casi 2 años esta investigación, porque sí fue con la participación de todos los países involucrados. ¿Qué se busca con este informe? Luego, ¿a quién lo van a elevar ustedes? Claro. La idea es, digamos, se ha hablado mucho del tema de niñez, sí se necesitaba un poco más de evidencia. Como usted sabe, la Comisión Interamericana tiene una cobertura en todo el continente y la idea es cómo presentar este reporte a los gobiernos para que tomen acciones también positivas y puedan realmente evitar que esto continúe. La realidad es que más y más niños y niñas son captados, por ejemplo, en el tema de las pandillas. ¿Qué está pasando con estos jóvenes? ¿Por qué ingresaron? Y también qué es lo que viene ahora y que nos afecta a todos y a todas. Muchos, yo sé que lo ven más desde el punto de vista que son criminales, pero en este estudio, por ejemplo, se pudo observar que la mayoría, si no decir el 100% de los jóvenes que estaban en las pandillas, que fueron entrevistados, todos habían sido víctimas de maltrato o abuso durante su niñez. Entonces, creo que mucho se está concentrando en todo lo punitivo. Bueno, en las cárceles se les lleva, pero ¿realmente estamos logrando que esos jóvenes después se reinserten a la sociedad o simplemente estamos haciendo que hasta se vuelvan especialistas en el crimen después que salen de estos centros en donde son llevados? Entonces, cuestiona mucho qué tan eficiente ha sido lo que estamos haciendo. Y si seguimos haciendo lo mismo, lo más probable es que vamos a tener los mismos resultados y el problema se está agravando cada día más. Me imagino que ustedes revisaron estadísticas, pero también, por lo que usted dice, algunas entrevistas. ¿Qué nos puede comentar o profundizar un poco respecto a ellas? Bueno, la verdad es que los niños y las niñas, en todas las entrevistas se ha visto que sí han sido vulnerados sus derechos. Eso suena muy largo, muy extraño, pero no, empecemos en la familia, el tema del maltrato y la desintegración familiar. Vemos a niños y niñas que van a la escuela y también ahí son abusados. Algunas veces los mismos maestros detectan y sí han denunciado casos de abuso sexual, por ejemplo, para las niñas. Y vemos el bullying también que tanto se ha hablado, pero que realmente afecta a los niños y las niñas, y especialmente si son niños donde los padres ya se fueron a Estados Unidos, son niños migrantes. Y después vemos de que no tienen una estructura familiar que les apoye, ni programas que cuando regresan a su casa solo salen a la calle y son captados por estos criminales que obviamente muchos los engañan, otros también quieren ser parte de estos grupos. Lo que tenemos como resultado son jóvenes que se involucran cada vez más y más en actos delictivos y que incluso hay un momento donde se vuelven hasta consumidores de drogas
y es muy difícil después la recuperación de estos niños y niñas. Latinoamérica, lo que dice el reporte, es una de las regiones más violentas del mundo. Las de 50 ciudades más peligrosas del mundo, la mitad están acá en nuestra región. Y obviamente se ha discutido mucho lo que le llaman el Triángulo Norte, que es Guatemala, Salvador y Honduras, en donde se evidencia que la tasa de asesinatos y de homicidios es muchísimo más alta que la normal. Incluso, por ejemplo, usted ve San Pedro Sula, es la ciudad más peligrosa del mundo, y no estamos en un país en guerra. Sin embargo, es un conflicto, está creando una crisis humanitaria en donde muchas familias por eso también han emigrado a Estados Unidos huyendo de la violencia. En El Salvador también ha sido un problema gravísimo, ustedes han escuchado, y Guatemala también está dentro de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Entonces, no es normal. Digamos, la OMS dice que si va más allá la tasa de homicidios de 10 por 100,000, arriba de eso es una epidemia. Y nosotros definitivamente estamos en Guatemala, está en 39.6. Tenemos peores como San Pedro Sula, pero realmente es preocupante. Y lo más triste es que uno se va acostumbrando a que, bueno, se dio una balacera acá, mataron a una familia ayer, masacraron a una familia ayer, después hubo unos balazos el viernes de unos grupos de jóvenes que estaban saliendo de una discoteca a las 6 de la tarde. O sea, eso no es normal en un país que no está en conflicto. Y sin embargo, vemos, y lo dice el estudio, a quienes está afectando muchísimo es a los niños, las niñas y los adolescentes, que no tienen un futuro como prometedor. Eso crea desesperanza y también está causando más y más salida de jóvenes hacia Estados Unidos. Como usted bien lo ha dicho, muchos de los menores de edad son víctimas, muchos son heridos o asesinados, pero también muchos de los que provocan la violencia son menores de edad. Y usted ha mencionado también que han sido captados por grupos fuertes. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, lo que dice el estudio es que estos grupos delictivos captan a niños y niñas y jóvenes de diferentes formas. Puede ser incluso que estén forzándolos, a veces incluso los obligan, no tienen una opción, sino los asesinan o también los amenazan con agredir a su familia. Pero también nosotros vemos que esos jóvenes no tuvieron factores protectores para evitar que ellos ingresaran a esas pandillas. Hemos visto que en nuestros países no hay programas de apoyo para jóvenes que eviten que ellos caigan en situaciones de adicciones. Por ejemplo, vemos en la escuela donde también a veces son extorsionados dentro de la misma escuela niños y niñas. Y vemos esas estructuras delictivas que son lideradas por adultos. Lastimosamente, lo que ve la gente, la cara que ve es el adolescente o el joven que está asesinando a alguien por una extorsión. Sin embargo, se ha visto, y también lo decía el estudio, es que estos jóvenes son captados a propósito porque incluso si son asesinados no importa, son desechables. No es que tengan una protección especial por ese grupo que los captó, sino al contrario, los ven como una forma fácil donde ellos no se exponen y la cara que se muestra es la de ellos. ¿Qué se evitó? ¿Qué facilitó, pongámoslo de esa forma, que esos jóvenes terminaran ahí? Eso no se estudia. También se ha visto que la mayoría de asesinatos todavía en nuestros países sí son ejecutados por adultos y no por jóvenes. Sin embargo, llama mucho la atención que lo que más se presenta, digamos, lo que más el público ve, evidente es que son menores de edad, pero realmente la mayoría, si no diría un 85% de estos actos se dan por adultos. Pero sí la percepción es diferente. Entonces, digamos, las medidas que las personas quieren tomar son represivas, ¿verdad? No punitivas, que hasta dicen cosas terribles contra los jóvenes. Y yo no digo, y lo dice también el reporte, cuando hay que aplicar la ley, hay que aplicarla bien. O sea, no quiere decir que es permisivo y pueden hacer lo que quieran, porque esa es una falsa percepción. Lo que trata de decir el estudio es qué estamos haciendo para prevenir que esto pase. Esos jóvenes no deberían terminar así. Y si, digamos, sucediera que ya empezaron un proceso delictivo, los programas de gobierno
deberían apoyar para que de veras esos jóvenes cuando ingresen, sí realmente después sean reinsertados a la sociedad, lo cual tampoco está pasando. Hay programas exitosos, por ejemplo en Colombia está un grupo de sacerdotes que tienen más una vocación pedagógica, que son los terciarios capuchinos, y ellos están a cargo de los centros de jóvenes en Colombia. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer esa experiencia hace muchos años y es increíble lo que transforma la vida de esos jóvenes que ingresan, que le digo, en Colombia no podemos decir que hay menos problemas que acá, hay sicarios, hay de todo. Y ellos, sin embargo, con una población así que cualquiera no hubiera dicho esto no puede salir adelante, salen y lo que quieren son oportunidades de esos jóvenes. Y han salido, pero acá nosotros vemos ya en el contexto guatemalteco que falta ese tipo de programas de apoyo para los que ya delinquieron y también programas de prevención para que esos niños o niñas no terminen en esa situación. Gracias, licenciada. En este momento pues toca hacer una pausa, pero volveremos de inmediato porque todavía hay mucho que conocer de este importante informe realizado por entidades internacionales y de prestigio respecto a nuestra niñez y la violencia. Ahora volvemos. Continuamos aquí en TN23 y aquí en el rostro de la noticia, temas de interés general. Esta vez el informe Niñez, Violencia y Crimen Organizado, presentado por Plan Internacional. Nos está acompañando, de hecho, su directora nacional, la licenciada Débora Cobar. Y nos quedábamos entonces con el papel de las distintas entidades e instituciones. Pero empecemos con el de la familia. ¿Qué está fallando? Bueno, según lo que hemos visto en Plan Internacional, hemos trabajado a nivel comunitario y familiar y también hemos tenido la oportunidad de ver de primera mano cuando los jóvenes han tenido dificultades e incluso hemos logrado que algunos ya no se vayan a Estados Unidos cuando hemos tenido intervenciones para ellos. Vemos de que el factor protector, pongámoslo así, que evita que un niño o una niña pueda llegar a incluirse en un grupo así como una pandilla o que incluso consuma drogas, es el rol que tienen madre, padre, y no quiero dejarlo solo en madre, padre, sino familia extendida, porque muchos niños y niñas ya no viven con sus padres, sino con sus abuelos. Pero es súper importante esa red de afecto y de apoyo que el niño o la niña tenga, y lo cual eso va a hacer la gran diferencia en que decida o no unirse a estos grupos delictivos. Obviamente esa relación de familia tiene que ser una relación cordial y una relación de cariño donde hay amor en la familia, porque al mismo tiempo, si lo ponemos del lado negativo, el hecho de que en las familias los niños y las niñas sean maltratados, abusados, en donde reciben todo el tiempo esos mensajes negativos que no pueden, que son tontos, que eso sí se vuelve en contra y hace que el niño busque fuera, y lastimosamente afuera no va a encontrar ese grupo de amigos necesariamente, sino que toman ventaja otros para captarlos para otro tipo de actividades. Entonces sí, nosotros vemos súper importante trabajar escuela de padres, trabajar también con el niño y la niña que su autoestima sea alta para que también pueda decir no y diferenciar cuando realmente alguien solo quiere tomar ventaja de él o de ella y aprovecharse para que ingresen a este tipo de grupos que se aprovechan y que al final no les importa si los matan o no. Hablemos ahora del papel del Estado, tanto en instituciones para protección de niños, tanto también lo que usted mencionaba, los centros de rehabilitación y las leyes respectivas. Bueno, el Estado, la verdad que se habla, cuando se habla de los derechos de la niñez, se habla de un sistema de protección integral. Y se habla de eso porque para proteger a los niños y a las niñas hay muchos temas que se tienen que abordar y por eso se habla de un sistema. Hablamos desde la educación, que el niño y la niña pueda ir a la escuela y tenga derecho a una educación con calidad. Hablamos también que haya recreación. Los niños y las niñas ahora lastimosamente no pueden ir a un parque porque están en riesgo. Sin embargo, para un niño y una niña es fundamental jugar, ir a jugar fútbol, ir a jugar las niñas con columpios como se hacía cuando éramos niños. Eso es también parte fundamental de su desarrollo que debería de promoverse y que no, en la mayoría de los niños y las niñas no lo van a tener en su casa, pero deberían haber espacios amigables para esos niños y niñas. También otros espacios importantes es después de la escuela. La mayoría de padres por el régimen, porque quieren dar alimentación a sus hijos, resulta que trabajamos todos largas horas y a veces llegamos en la noche solo cuando nuestros hijos ya casi para cenar.
¿Qué pasa en esos espacios, en esos momentos cuando el niño o la niña regresa de la escuela y llega a su casa, no están los papás? ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién interactúa? ¿Quién ve? ¿Con qué amistades tiene? Todos esos espacios debería de haber alguna forma de grupos. Algunos se relacionan con las iglesias, que es fantástico, pero no todos tienen esa percepción. Podrían ser grupos musicales, pero no hay esa oferta, digámoslo. Si usted no tiene dinero para pagar algo así, el niño o la niña va a estar en la calle jugando, pero con los riesgos que eso conlleva. Entonces ahí es donde el Estado debe intervenir y tener ese tipo de programas para prevenir que esto suceda. Y ya cuando se cometió un delito, cuando ya la cosa pasó a otro lado, debería de tener ese sistema de protección, sí, programas que realmente rehabiliten a esos niños y niñas y que los puedan reinsertar después de una manera positiva y ellos ya salgan adelante y no vuelvan a delinquir. Ahí también tenemos una debilidad muy grande porque no vemos que hay una respuesta adecuada con los programas que se tienen ahorita, ¿verdad? Sino que cada vez que hay recortes presupuestarios donde se va el dinero es de la Secretaría de Bienestar Social, por ejemplo, que es el único ente del Estado que está dando este apoyo. Entonces, sí vemos fundamental el rol del Estado, porque ellos son los que tienen más recursos, deberían tener más recursos para dar una respuesta a los niños y niñas que están en esta situación de vulnerabilidad. Hay muchos temas donde el Estado no se alcanza, pues entran las organizaciones no gubernamentales y los entes internacionales. También estos tienen proyectos, entre ellos pues ustedes. ¿Qué se está haciendo desde ahí? Bueno, Plan Internacional trabaja en el área donde hay niños con más vulnerabilidad y pobreza. Trabajamos en el área rural. En nuestra experiencia lo que nos ha ayudado mucho es que hemos logrado trabajar en la escuela a través de gobiernos escolares, dándole a los niños y las niñas herramientas así, incluso de autoestima, para que se quieran, para que ellos mismos se protejan. Si en caso pasa algo, ellos tienen una red de apoyo, incluso de protección comunitaria. Hemos logrado que los mismos padres y madres de familia se organicen en las comunidades y de forma voluntaria ellos forman una protección contra los niños y las niñas. Y si ellos se ven vulnerables porque alguien quiere abusar sexualmente de una niña, por ejemplo, está este grupo comunitario que da el apoyo inmediato sin ni siquiera tener que llegar a un juez o algo, sino ellos a veces resuelven y más rápido y con más certeza los problemas de la niñez. Eso hemos logrado también involucrar a las municipalidades en juntas municipales de protección, que se llaman, para dar respuesta inmediata a los niños y a las niñas. Para eso hay que capacitar a los integrantes de esas juntas que son incluso voluntarias, y yo aprovecho para agradecer a todas esas personas que dan de su tiempo para proteger a los niños y las niñas en las comunidades y lo hacen sin ningún interés económico, sino simplemente por apoyar. También hemos desarrollado programas con los COCODES, porque usted sabe, a nivel comunitario es el ente más fuerte. El Consejo Comunitario de Desarrollo tiene un liderazgo muy fuerte, y si los líderes de los COCODES creen en los niños y quieren apoyarlos, ahí hay un factor protector. Hemos tenido eventos en donde los mismos niños y niñas hablan con los COCODES y se sienten amenazados. Sin embargo, puede ser también, desafortunadamente, hemos encontrado lo opuesto. Líderes de los COCODES donde han abusado sexualmente de niñas. El tema del abuso sexual está muy fuerte. Desde el 2012 en Guatemala ha ido incrementando el número de casos de abuso sexual contra niñas, y eso es una preocupación, porque lo que vemos también es que hay una desvalorización. Las niñas son objetos sexuales, los usan, incluso las mismas familiares abusan más de las niñas y los niños, y por eso se habla que de 8 denuncias, solo una, de 8 casos, pero solo uno se denuncia y 7 se quedan en el anonimato. Entonces también se imagina la secuela que le deja a una niña un abuso sexual. Eso es terrible, especialmente si son sus propios familiares que lo están realizando, gente en la que usted confía. Imagínese un niño, una niña, nuestros hijos, que confían en nosotros y que nosotros seamos los mismos que estemos abusándolos a ellos. Es lo que ve también el estudio. Todo este tipo de cosas hace que al final esos niños y niñas son inseguros y caen en cualquier red de cualquier lugar
porque no tienen las herramientas para protegerse de eso, porque ellos mismos han sido vulnerados. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, las conclusiones del informe, muy importantes. Bueno, primero pues les invito el día de mañana en el Hotel Camino Real, se hará la presentación de este informe. Va a venir la comisionada de niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a hacerlo en el Hotel Camino Real. Y también vamos a contar con panelistas muy importantes. Va a estar el doctor Velázquez ahí también dando su punto de vista del rol del Estado en todo esto del crimen organizado y el involucramiento de niños y niñas, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Incluso vamos a tener la participación de un joven, que es un joven activista muy bueno, Marcos, y también Leonel Dubón, que trabaja en el Refugio de la Niñez. Entonces, la idea es que juntos tenemos que dar una respuesta para los niños y las niñas. No es solo la función del Estado. Nosotros como padres de familia tenemos una responsabilidad. Las personas de las escuelas donde los niños están tienen una responsabilidad. Tenemos que responder a nuestros niños y niñas. Y si no hacemos algo ya, esto va a salir, ya incluso se ha salido de control. Y no van a haber suficientes cárceles para encarcelar a todo el mundo. Lo más fácil y lo mejor es prevenir. Y eso es lo que yo invito a toda la audiencia, de que trabajemos realmente juntos para evitar que esto continúe y que cada vez que vean a un niño y una niña que está en la calle, piensen de que puede llegar a ser un delincuente, cuanto que nosotros deberíamos de denunciar si esto pasa para que esos niños y niñas estén bajo la protección del Estado y de su familia. Licenciada Cobar. Muchas gracias, muy amable y gracias por la invitación. A usted muchas gracias por estar con nosotros y entonces muy atentos, muy pendientes a este informe y lo más importante, las conclusiones de este para que todos tomemos acciones. Nuestra parte desde el hogar, desde la familia. Ahora agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en TN23, vienen noticias y programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.